Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de la serie Programando con C. Mi nombre es Agustín y es un gusto para mí poder compartir con vos este video. En este episodio te voy a contar de qué se trata la serie, qué es lo que me motiva a realizarla, cómo sacar el máximo provecho de estos videos y dónde puedes encontrar todavía más ayuda para conseguir el objetivo que tanto te interesa, aprender a programar. Comencemos hablando sobre qué va todo esto. La serie claramente se trata sobre programación, pero particularmente sobre el paradigma de la programación estructurada. Esto quiere decir que vamos a resolver problemas imperativamente, ordenándole a la computadora cómo tiene que hacer las cosas. El paradigma estructurado es uno de los más antiguos y es uno de los más utilizados para enseñar programación. En el próximo episodio de la serie vamos a ver de qué se trata este paradigma particularmente. Dentro de los lenguajes de programación que trabajan con el paradigma de la programación estructurada, el más destacado es el lenguaje llamado C, un lenguaje creado en los principios de la década de 1970 por Dennis Ritchie. La sintaxis de este lenguaje, es decir, la forma en la que se escriben las instrucciones de los programas, puede dar un poco de miedo a primera vista a todos los que recién empiezan a estudiar programación. Pero en esta serie vamos a ver que realmente C no es un lenguaje imposible de aprender y que además es muy interesante hacerlo. En esta serie vamos a desarrollar algoritmos de programación. Un algoritmo es un conjunto de pasos que se realizan para conseguir un objetivo. En el contexto de la computación, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que una computadora puede entender y ejecutar. En esta serie no solo vamos a ver cómo se codifica un algoritmo utilizando el lenguaje de programación C, también y sobre todo vamos a ver cómo analizar problemas y diseñar soluciones utilizando las herramientas que nos ofrece el paradigma de la programación estructurada, para después plasmar este diseño en nuestro código escrito en el lenguaje C. Lo más importante son los conceptos. Cuando las personas aprenden a programar, la mayoría utiliza un enfoque equivocado. Este enfoque equivocado consiste en poner toda la atención en cómo es la sintaxis de ese lenguaje de programación que estamos utilizando para aprender a programar. Quizás esto se entienda mejor con un ejemplo. Si estamos utilizando el lenguaje de programación C para aprender a programar, el enfoque equivocado sería poner toda nuestra atención a estudiar únicamente cómo se escribe un if, cómo se escribe un for, un while, cómo se define una función, cómo se llama una función, cómo pasar un valor por referencia y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas obviamente es necesario. Tenemos que saberlas para saber programar, pero solo saber esas cosas no es saber programar, es saber codificar. Programar es mucho más que codificar. Saber programar es tener la capacidad de analizar un problema y diseñar una solución, y este diseño debe estar reflejado en el código que yo escribo. Para poder diseñar una solución tengo que saber con qué herramientas cuento y para qué sirve cada una de ellas. En términos de programación, las herramientas serían las estructuras de selección, las estructuras de repetición, las funciones, etc. Obviamente, dentro de los conceptos que nos ofrece el paradigma de la programación estructurada. Si nos vamos a otros paradigmas, las herramientas serían distintas. Pero centrándonos en el paradigma de la programación estructurada, si yo sé escribir un if, pero no sé para qué se utiliza, qué problemas puedo solucionar con él y ese tipo de cosas, pero yo solamente sé cómo se escribe, sé codificar, no sé programar. Si en lugar de eso yo aprendo conceptualmente qué es el if, qué problemas puedo solucionar con él, cómo usarlo eficientemente y después voy a la documentación del lenguaje de programación C para ver cómo se escribe específicamente en ese lenguaje, entonces ahí se podría decir que yo estoy aprendiendo a programar. En esta serie también vamos a ver patrones de diseño estructurado. A medida que vayamos resolviendo más y más problemas, vamos a identificar que existen algunos patrones de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas situaciones problemáticas se van a repetir y vamos a ver que se solucionan de la misma forma. En Internet actualmente no hay casi nada de información sobre patrones de diseño de la programación estructurada, así que esto va a estar interesante. En esta serie también vamos a ver cómo escribir clean code, es decir, código limpio, porque para ser buenos programadores tenemos que saber cómo escribir buen código. Yo comparto la visión de que un buen programador es aquel que escribe código que otros programadores pueden ver y entender, así que en esta serie vamos a ver técnicas y consejos para que el código que escribamos sea lo más limpio dentro de lo posible. En la serie vamos a desarrollar aplicaciones con interfaz de línea de comandos, es decir, aplicaciones de consola, de esos programas que típicamente tienen el fondo negro y las letras blancas y que no tienen botones ni nada. Estas aplicaciones no van a tener una interfaz gráfica y no van a ser atractivas visualmente, pero no dejes que esto te desilusione. Déjame explicarte por qué esto va a ser así y levantarte un poco el ánimo si en la universidad te están haciendo hacer aplicaciones de consola y no te gustan porque te parecen aburridas.
Cuando yo estaba aprendiendo a programar en la universidad, también me enseñaron a programar con el lenguaje C y las aplicaciones que creábamos tenían interfaz de línea de comandos. Me acuerdo que yo pensaba, ¿cuándo nos van a enseñar a hacer aplicaciones que tengan botones, tablas, imágenes y demás controles? Esto es así porque cuando aprendes a programar el foco tiene que estar en la lógica que utilizas para resolver los problemas que se te plantean. ¿Qué sentido tiene aprender a programar diseñando interfaces gráficas con botones y demás cosas que atraen a la vista si no sabemos realmente cómo se manejan los datos por detrás del sistema? Ojo, no estoy diciendo que el diseño de la interfaz de usuario no sea importante, es súper importante en cualquier sistema, pero cuando aprendemos a programar, el foco tiene que estar en otro lado, o al menos así lo considero yo. Después de aprender cómo se diseñan y manipulan los datos y la información en los sistemas, recién ahí te recomiendo aprender a diseñar interfaces de usuario que tengan interfaz gráfica y controles atractivos para los usuarios. De todas formas, esto no quiere decir que vamos a diseñar aplicaciones de consola feas así como venga, poniendo mensajes feos, toda la información amontonada y demás. No, para nada. Vamos a tratar de hacerlas lo mejor posible, pero quería aclararte eso en la intro de la serie y contarte cuáles son las razones de esto. Espero que se haya podido entender. Bien, ya hablamos sobre qué se trata la serie, ahora hablemos un poco qué es lo que me motiva a realizarla y cuáles son los objetivos detrás de este proyecto. Primero que nada, ya todos sabemos la importancia que está teniendo el software en la actualidad. El software está casi en todos lados y cada vez cobra un papel más importante en la vida de las personas. Hay software que se utiliza para jugar, para divertirse, pero también hay software que se utiliza para operaciones médicas, controlar vehículos, laboratorios y muchas otras cosas que son sumamente críticas y la vida de las personas dependen de la buena construcción y buen funcionamiento de ese software. Los programadores son muy demandados en el mercado laboral actual y realmente hay poca oferta. La gente se dio cuenta de esto hace años y comenzaron a montar sus negocios alrededor de esto. Hoy es muy común ver escuelas de código, cursos de internet para aprender a codificar en algún lenguaje particular, cómo crear aplicaciones utilizando alguna tecnología específica, pero esto también trajo una serie de problemas. Como te contaba hace un rato, saber programar involucra saber codificar. Pero saber codificar no significa necesariamente que yo sepa programar. Aprender a programar es un proceso que lleva muchos meses e incluso años. En realidad el aprendizaje es constante, o sea, nunca dejamos de aprender. Pero me refiero a que para llegar a ese punto en el que hacemos buenos diseños y buen código, podemos estar bastante tiempo estudiando y practicando. El problema del que te contaba recién es que casi todos los libros, cursos y demás materiales que incluyen en su título aprender a programar, cuando en realidad lo que estos enseñan es a codificar. Ojo, no digo que aprender a codificar esté mal, es súper necesario. Para saber programar tenemos que saber codificar. Valoro muchísimo todas las personas que enseñan a codificar, pero el problema existe cuando se vende que se enseña a programar y en realidad se está enseñando a codificar. La demanda de programadores en la industria del software es notoria y tenemos que producir más programadores en la sociedad, pero sin dudas confundir programación con codificación no es hacerle un favor a la industria, es todo lo contrario. Esta confusión ocasiona que en la industria del software haya personas que piensan y dicen saber programar cuando esto en realidad no es así, y lo que se produce es que en el mercado haya software de mala calidad. ¿Y qué es lo que pasa si ese software es crítico para la vida de las personas? Es un problema sumamente importante. Todas estas cosas que te estoy contando son las mismas que motivaron a crear la comunidad de Programar con nosotros, para que más personas de habla hispana puedan aprender realmente a programar, puedan transmitir sus conocimientos, sus inquietudes, y de esta forma nosotros podamos aportar al mercado laboral más y mejores programadores e ingenieros para que el software, que es tan importante en nuestras vidas, sea de mejor calidad y todos podamos disfrutar usándolo en lugar de que sea un problema. Otra de las principales motivaciones para hacer la serie es que prácticamente no hay contenido en español en internet sobre los temas que yo les quiero enseñar, para ser más claros, con el enfoque que yo quiero mostrarles. Obviamente si agarramos cualquier buscador de internet, ponemos algoritmos con C, programando con C o algo de ese estilo, vamos a obtener miles y miles de resultados, pero les aseguro que ninguno o muy pocos con el enfoque que yo les quiero mostrar. Otra de las motivaciones más importantes es que la programación y la tecnología en general son una de mis pasiones, por lo cual yo disfruto hacer cosas como esta, la paso bien, me divierto, así que para adelante nomás. Bueno, ya te conté de qué se trata la serie y qué es lo que me motiva a realizarla. Ahora te voy a contar cómo tenés que hacer para aprovechar estos videos al máximo. Lo que yo te recomiendo es que a medida que avance el video, vayas pausando, analizando, replicando el código que yo hago y después
resuelvas todos los problemas que yo te voy a dejar. La clave aquí está en practicar, en equivocarse, en descubrir en qué te equivocaste y por qué te equivocaste para no equivocarte de nuevo, en comparar tu código con el código de otros, tu solución con la solución de otras personas, preguntar, compartir, debatir, etc. Esa es la clave. Para esto último, me gustaría invitarte al servidor de Discord de la comunidad Programa con Nosotros, un servidor completamente libre y gratuito cuyo enlace te dejo en la descripción. Discord es una aplicación para enviar mensajes, hacer llamadas, transmitir pantalla y tiene la particularidad de que adentro de los grupos podemos crear subgrupos. Utilizando la terminología de Discord, un grupo se llama servidor y los subgrupos se llaman canales. En el servidor de Programa con Nosotros tenemos una gran variedad de canales y uno de esos canales es para esta serie específicamente, donde podés plantear todas tus dudas. En el servidor de Programa con Nosotros en Discord hay muchísimas personas que pueden ayudarte, así como también vos podés ayudar a otros. Te recomiendo totalmente que te registres en Discord si es que todavía no tenés cuenta y después ingreses al servidor haciendo clic en el enlace que te dejo abajo. Esto sería todo por este episodio, espero que te haya gustado, que te haya generado interés y que pueda ayudarte a aprender a programar con el paradigma de la programación estructurada y el lenguaje de programación C. En el próximo episodio vamos a hablar sobre el paradigma de la programación estructurada, un poco de la historia y las características de este paradigma tan importante. Ya sabes, mi nombre es Agustín y puedes contactarme por correo electrónico en agustin@ieee.org o agregarme en Discord y enviarme un mensaje. Mi usuario en Discord es Agustín-SZ numeral 4065. Este episodio fue apoyado por la rama estudiantil IEEE de Tucumán y sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio.